¿Por qué los humanos evitan la guerra? Capítulo 2, por Space Paladin 15. Punto de vista de Ula. El Senado de la Federación esperaba lo peor cuando llegó el mensajero. Según las costumbres galácticas, la nave más rápida fue enviada por delante de la flota para proporcionar un relato de primera mano de la batalla a los embajadores. La mirada aterrorizada del joven alférez Yatari al entrar en la Cámara del Senado pareció confirmar los temores de todos. Recordé la transmisión que habíamos recibido hace solo unas horas, detallando la difícil situación de quienes se habían enfrentado a los devoradores. El número de bajas confirmadas ya era considerable, y sin que ningún miembro de la Federación enviara refuerzos, podríamos estar viendo una tasa de bajas de hasta el 90%. Como presidenta, había intentado persuadir a las especies de agresión de nivel medio para que ofrecieran ayuda, pero todas se negaron rotundamente. Si hubiera tenido el poder de obligarlas a ir, lo habría hecho. Todos sabíamos sobre la estela de destrucción que los devoradores dejaban a su paso, pero no teníamos más remedio que detenerlos. Nos empujarían al borde de la extinción si les permitiéramos pasar a través de nuestra galaxia. Sin embargo, había algunos puntos extraños en el comportamiento del mensajero. Al acercarse al podio, hizo contacto visual con la embajadora terrana Nikki Johnson y tragó saliva con nerviosismo. Noté que sus manos temblaban. Los Yatari eran una raza orgullosa, impulsada por el honor, que habían visto horrores de la guerra una y otra vez. Nunca antes había visto a uno regresar a casa con la apariencia de haber visto a un fantasma. ¿Y por qué su fijación sería en los pacíficos humanos de todas las razas? Hola, senadores. Soy el alférez Telus. La mirada del heraldo no se había apartado de la embajadora Johnson. Los devoradores han sido derrotados. Ni una sola de sus naves sobrevivió. Murmullos sorprendidos se extendieron por la asamblea. Yo también estaba desconcertada. La correspondencia anterior había pintado un panorama desesperado para nuestros hombres. Si realmente hubiera caído un cambio tan drástico en los acontecimientos, necesitábamos saber cómo había sucedido. Cualquier táctica que la flota hubiera empleado podría transmitirse a otros comandantes para futuros encuentros. Una rápida mirada a través de la sala reveló que la mayoría de los presentes estaban en un estado de confusión, pero la embajadora terrana estaba sonriendo con un brillo depredador en sus ojos. Había algo en su expresión que me inquietó en lo más profundo de mi subconsciente. Salté sobre mis pezuñas, deseosa de restaurar el orden. ¡Silencio! ¿Cómo es posible? Por favor, explícalo. Bueno, señora presidenta, fueron los humanos. Solo enviaron unas pocas naves en nuestra ayuda, pero construyeron algo horrible. La voz del alférez había bajado a un susurro. Era como si hubieran aprovechado una supernova. Nunca en mi vida había visto tanta destrucción. El caos absoluto estalló cuando las exclamaciones de sorpresa se elevaron a un crescendo y todas las cabezas se volvieron hacia la embajadora Johnson. No estaba segura de creer este relato de la batalla. Los humanos, poseyendo algún arma terrible capaz de destruir a los devoradores, era conocimiento común que evitaban la guerra a toda costa. El embajador Sanik Kasil se rió y levantó una garra para hablar. Respetuosamente, los humanos no son una especie guerrera. Astuta, codiciosa. Son todas esas cosas. Pero si tuvieran armas que pudieran acabar con los devoradores, serían más que charlatanes y diplomáticos. Ya gobernarían la galaxia. Los Zanik
estaban en los niveles superiores de las especies agresivas, pero también eran el principal socio comercial de la humanidad. La Unión Terrana se los había ganado con su disposición a vender cualquier cosa por un precio, y a pesar de las diferentes filosofías sobre la violencia, las dos potencias se habían convertido en aliadas cercanas. Estás equivocado. Los vi con mis propios ojos, respondió el alférez Telus. La verdad es que la humanidad es que son asesinos, son peligrosos. El general cree que deberíamos buscar su amistad, pero no estoy seguro de estar de acuerdo. No confío en ellos. Volví mi mirada hacia la embajadora Johnson. Deberíamos dejar que la representante terrana responda. ¿Qué tienes que decir? ¿Es esto cierto? La embajadora Johnson suspiró con cansancio. Ay, sí, es cierto. La Tierra tiene muchas armas de último recurso escondidas. Somos muy buenos en la guerra, pero tratamos de encontrar una forma diferente. ¿Por qué nos presentaste una imagen falsa de tu especie? Exigí. Hablas de paz y sin embargo has estado escondiendo las armas más poderosas de la galaxia. Nunca quisimos usarlas. Su índice de agresión. Las especies de alta agresión a menudo son territoriales y buscan conquistar. Si la Federación hubiera investigado nuestra historia, habrían visto que alguna vez fuimos como ellos. Perdimos millones de vidas en guerras entre nuestras facciones y nos cansamos de todo ese derramamiento de sangre. La humanidad ha intentado ser mejor. Nuestra naturaleza destructiva e impulsiva todavía está ahí, pero la enterramos profundamente. Verás, somos la única especie agresiva que también tiene un fuerte sentido de empatía. Luchamos con esa dualidad constantemente. Nos controlamos con reglas y en su mayor parte elegimos el bien. Pero conocemos las profundidades de la depravación que existen. Sabíamos que un día alguien realmente malvado aparecería. Y bueno, tendríamos que ser peores. Digería sus palabras, mi mente todavía aturdida. Una guerra con la propia especie que había tenido millones de bajas. Incluso los peores conflictos en la historia temprana de los Yatari habían contado alrededor de 200.000 muertos y estaba en un 15 de 16 en la escala de agresión. La guerra más sangrienta que habíamos conocido anteriormente no se comparaba con el pasado de los humanos. Una especie con tanta propensión a la violencia debería haberse extinguido. No había forma de que pudieran formar una sociedad funcional, y mucho menos pensar que estaban actuando como pacificadores galácticos. Era difícil conciliar mis experiencias con los civilizados y suaves diplomáticos humanos con la vil historia que la embajadora Johnson había descrito. No importa cuánto los humanos afirmaran poder controlar su salvajismo, no podíamos confiar en ellos. Una especie con tal impulso a la violencia podría fácilmente apuñalarte por la espalda en un momento de ira y no pensar en ello. Honestamente, si no tuvieran miedo de las represalias, había presentado una moción para expulsar a la Unión Terrana de la Federación en ese momento. Pero, incluso si fuera a jugar con fuego, probablemente era mejor tenerlos de nuestro lado que tenerlos apuntándonos con su artillería. Sin embargo, tendríamos que vigilarlos mucho más de cerca. Forcé una expresión neutral. Nos salvaste de un enemigo al que no podíamos vencer por nuestra cuenta. Te debemos una gran deuda. La Federación necesitará algo de tiempo para considerar completamente lo que nos has contado, pero te agradecemos por poner fin a la guerra. Los ojos de la embajadora Johnson se endurecieron. La guerra no ha terminado. Presidenta, derrotamos a una flota, pero los devoradores enviarán más si no se eliminan, y solo volverían más fuertes. La humanidad no espera tu bendición, pero sí te pedimos perdón
por lo que vamos a hacer. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Pregunté con cautela. Vamos a atacar su mundo natal con bombas de antimateria, sin supervivientes. Es una solución permanente. Puede que no sea bonito, pero no vemos otras opciones para poner fin al terror al que someten al resto del cúmulo, respondió. Incluso las especies más agresivas parecían horrorizadas por la sugerencia. Noté que los embajadores más cercanos al humano se alejaban, como si tuvieran miedo de que ella pudiera morder. Negué con la cabeza con fervor. ¡Eso es genocidio! La Federación no puede aceptar la erradicación de una especie entera. Por favor, tratemos de negociar una tregua. Debemos agotar las vías pacíficas antes de siquiera considerar un ataque como este. No puedes razonar con alguien que solo quiere destruirte, matar o ser asesinado. La embajadora Johnson se levantó de su asiento, recogiendo sus pertenencias. ¿Cuántas especies inocentes ya han perecido por sus manos? En lo que a nosotros respecta, es mejor ellos que nosotros. La representante terrana salió del edificio, despidiéndose del embajador Casil al partir. No podía comprender cómo cualquier ser sensible podía estar tan tranquilo y desapegado ante la perspectiva de acribillar un planeta, incluso uno de una raza parásita como los devoradores. Me pregunté si deberíamos al menos hacer algún tipo de intento para interponernos en el camino de los humanos. Era poco probable que pudiéramos detenerlos, pero al menos podríamos decir que lo intentamos. Las cosas eran más simples cuando pensábamos que eran pacíficos. Una parte de mí deseaba que esa mentira hubiera durado un poco más. Ya echaba de menos a nuestros amigos pacifistas.